Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de esta semana y como les había comentado, les había anunciado en los videos anteriores, continuamos con Génesis 37. Voy a bajarle un poquito a esto acá. Es muy importante estos estudios, este estudio es muy bonito. De acá hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza y vamos a aprender de José. José, uno de los hijos de Israel. Eh, Tendríamos que retomar, recordar de dónde viene Israel, que es Jacob, sus hijos. De aquí viene toda esa nación. Viene de acá. Entonces, vamos a orar para iniciar, ¿sí? Amado Rey, exaltado y glorificado es tu nombre, Señor, gloria, honra y alabanza solo para ti. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sé tú guiando este estudio con tu Santo Espíritu, sé tú guiándonos, dándonos discernimiento para poder aprender cada día más de tu palabra, para discernir lo que tú estás dispuesto a enseñarnos, Señor, a través de esta hermosa palabra, conocer tu verdad, conocer las raíces de tu pueblo, aprender lecciones que quieras enseñarnos a nuestra vida diaria. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tomes tú el control de todo, guíanos hoy y siempre, Señor, no nos desampares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, y quiero contarles, intenté subir en vivo, pero creo que no me deja por la cantidad de suscriptores. Necesitamos un poquito más, entonces compartan con amigos, familiares, personas que les guste la palabra, que les guste estudiar. Hay muchas personas que a veces no entienden, porque no piden discernimiento, entonces han leído la palabra del Señor, pero no la han entendido. Entonces es importante porque pues, para alguna persona puede ser de mucha ayuda. Y iniciamos con el capítulo 37, los sueños de José, y leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia, ¿sí? Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. Recordemos que José era el único hijo que Jacob había tenido con Rebeca, su esposa amada, su primera esposa, la que murió. Ellos tuvieron más hijos con otras esposas, pero era el hijo del fruto de su amor, del amor de su vida. El joven solía informar a su padre de la mala fama que tenían los hermanos suyos. Voy apenas por el capítulo 2, pero un día recordándome y me detengo acá, escuché un pastor que dijo que José era chismoso, porque si vemos acá, pues sí, José era como el mandadero de su papá, era el que le contaba todo. Entonces veamos qué desencadenó toda esa situación. Pero recordemos también en algo, de que aparte de que todo lo que haya desencadenado ese tipo de situaciones, el Señor, el Dios Todopoderoso, siempre tiene el control. Entonces es que es importante creer en eso y estar así cimentados en que hay un Dios que tiene el control de todo lo que acontece, ¿sí? Sea bueno, sea malo, aunque parezca malo, aunque parezca bueno, el Señor tiene el control. En el versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Entonces es mentira que yo amo a todos mis hijos por igual. Sí se puede amar a uno más que a otro, porque la palabra nos enseña de que eso, y a veces nosotros como hijos, o a quienes no nos ha pasado como hijos, hemos sentido que de pronto nuestros padres sienten más inclinación hacia uno de nuestros hermanos. Es normal y no es que sea mal. Nosotros debemos aprender a vivir con eso, porque igual nuestros padres nos aman, pero sí puede haber una inclinación hacia un hijo más que a otro. Sin embargo, el Señor tiene el control y Dios es
nuestro Padre también amoroso, también nos ama y siente amor por todos. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Aquí está el error. Nosotros como seres humanos no podemos dejar que entre el enemigo a nuestra vida a hacer cama. Los hermanos empezaron a odiar a su hermano José. Eso no está bien. Ahí le abren brecha al enemigo, le abren la brecha a Satanás tremendamente. Entonces, al comenzar a odiar, miren todo lo que, porque sienten que el papá los quiere más a él que a ellos. Entonces vamos a ver qué desencadena el dar un paso, nada más sentir resentimiento puede desencadenar cosas tremendas. Entonces es allí donde tenemos que pedir sabiduría, discernimiento y darle un freno, porque eso puede ser causante de evitar bendiciones o causante de que el pecado ingrese a nuestras vidas. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Fíjense en algo, ya los hermanos sentían odio, ¿no? Como lo dice en el versículo 4, y ni siquiera lo saludaban. Entonces, si José, que sabía que sus hermanos sentían odio hacia él, porque ni siquiera lo saludaban, aquí lo dice en la palabra, ¿para qué les cuentan las cosas que sueña? No, uno dice, no, pues quédese callado. Pero fijémonos que el Señor nos quiere enseñar y a veces permite que tantas cosas ocurran para que nosotros aprendamos algo, algunas lecciones. Y el Señor aquí también enseñó mucho y le dio lección a José. Pues José se fue como quien dice coloquialmente, se fue de boca floja, se fue, les habló a su hermano lo que habían soñado y lo que hizo fue alimentar lo que a ellos le habían dado paso, que era el odio. Alimentan ese odio y le dan paso a otro pecado. Entonces continuemos. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol y la luna y 11 estrellas me hacía reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Fíjate que hasta el padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? En el verso 10 quedé. Fíjate que aquí habla de que el padre reprendió a José, es decir, Abraham reprendió a José, Israel reprendió a José, como queriéndole decir: no seas imprudente, porque José era imprudente. Entonces el Señor, quizás por eso uno dice, bueno, el Señor usa todo. Pues sí, usa todo para enseñarnos, tenía que aprender de prudencia. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Fíjate que aunque le reprendió, el padre pensaba, pues, ¿qué significará todo esto? Más reconocía de pronto que José era imprudente, era inmaduro. José es vendido por sus hermanos, dicen en un subtítulo acá antes del verso 12. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Si algo tenía José bueno es que era obediente. Aunque los hermanos lo odiaran, aunque era imprudente, fijémonos que hay un punto muy importante y que el Señor nos hace ver en esto, que la obediencia. La obediencia atrae la bendición y es que es así, hay que ser obedientes. Entonces, qué importante la obediencia para la bendición en nuestras vidas. Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem,
un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Le oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. El odio les dio paso a algo más tremendo, a tramar un plan para matar a su hermano. ¿Entonces está bien eso? No. Entonces tenemos que alimentar odio, rencilla en nuestro corazón. No, porque le vamos a dar paso a otro pecado que viene, que es peor. Ciertamente el enemigo anda como el león rugiente, anda buscando que nosotros le demos paso a una semilla de algo, de envidia, de murmuración, de odio, de rencor, de desilusión, para él aprovecharse y entrar cosas más grandes. Entonces es por eso que la palabra también nos llama a autoexaminarnos diario y a diariamente pedirle al Señor que nos limpie, que nos ayude a ser mejores, que echemos fuera, que pidamos perdón, que perdonemos, porque de esa manera evitaremos caer en este tipo de pecados tan tremendos. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de las cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, es decir, uno de los hermanos, intentó librarlo de la garra de sus hermanos. Así que les propuso: no lo matemos. Fíjense, el Señor tenía un plan y estaba atento. De los 11 hermanos que habían acordado matarlo, uno de ellos dijo no. En uno de ellos vino ese discernimiento de parte de Dios y esa valentía de decir: no lo matemos. No derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Sí, él tenía la intención, él sabía el dolor y no todos eran malos, no todos habían dado ese paso a ese odio. Cuando José llegó a donde, devolverlo a su padre, Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Aquí es donde yo le digo que, mire, no es aburrida la palabra del Señor, la podemos leer y podemos imaginar. En este verso, del verso 22 al 23, hay un espacio, ¿verdad?, en el que ellos traman la maldad. Cuando llega José, le arrancan la túnica. ¿Cómo pudo haber sido ese momento? Imaginémonos que ustedes, uno va con sus hermanos. Bueno, ya ahorita en esta época es difícil tener tantos hermanos, porque sé de mis abuelos, mis tías, sí eran 7, pero bueno, una reunión familiar. Y ustedes se van a ver con sus hermanos y en vez de recibirlo bien, que él ya sabía que lo odiaban, imagínense esto, le arrancaron su traje, lo que llevaba puesto, habría de pronto también burla, lo golpearían, ¿sí? Quizás aquí no lo describen, pero ese momento no tuvo que haber sido muy agradable. Lo tiraron a una cisterna que estaba vacía y seca. Una cisterna es un pozo, ¿sí? Si mal no lo tengo en mi discernimiento. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galá. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Había un plan.
Esta caravana no pasó por casualidad. Pero ahí es donde vemos que Dios no es un Dios de casualidad, sino es un Dios que obra. Él obra con un fin, con un propósito. Y a veces decimos, ay, que fue casualidad, es que qué suerte la mía. No, el Señor tiene un plan. En muchas ocasiones no entendemos, pero tenemos que vivir confiados de esa manera, de que hay un Dios que tiene todo controlado, que tiene todo bajo control, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él está en todo. Y así podemos vivir más tranquilos, más felices, porque la vida no está en nuestras manos, ciertamente está en nuestras manos las acciones, las decisiones que tomamos, porque hay libre albedrío, el Señor nos dio esa oportunidad, pero es mejor cuando vivimos confiados de que hay un Dios que verdaderamente vela por nosotros y que si queremos hacer las cosas bien, a agradarle, ser obedientes, vamos a recibir de su cuidado y de las cosas que Él tiene para nosotros. Él va a hacer su propósito en nosotros. Entonces, cuando Rubén volvió, fijémonos que de los 11 hermanos no se habían quedado todos. El que había dicho, no, no los mate, de pronto había ido con las ovejas, eran 11 hermanos. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó la vestidura en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob lo reconoció, exclamó, sí es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó la vestidura y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Fijémonos todo el plan. Ya lo habían vendido, ya no podían decir la verdad, entonces le dieron paso a la mentira. Mataron un cabrito, lo vistieron la ropita de sangre, hacerle creer una mentira a su padre. Entonces es ahí cuando vemos que las malas decisiones o dejar entrar el pecado en nuestras vidas conlleva muchas cosas, trae sus consecuencias, viene el odio, vienen las malas intenciones, vienen las malas obras y después caer en una mentira, en algo que, ¿cómo se iban ellos a librar de eso? Ok, todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. ¿Sí? Todo esto es un plan de Dios que vamos a ver luego qué pasa. Pero que sirva esta historia o estos capítulos que vamos a estudiar próximamente para entender que el Señor tiene el control de todo, porque vamos a ver lo que pasa después con José. Es maravilloso, de verdad que cómo le usa el Señor de una manera especial. Pero José, recordemos que aún siendo inmaduro, quizás imprudente, también tenía que ser procesado por el Señor. Era súper obediente, pero no somos perfectos. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de que a él lo trataran así, lo humillaran de esa manera a sus propios hermanos, lo vendieran sin saber para qué? A ellos no les importó si él iba a terminar muerto, qué él iban a hacer con él. Lo vendieron a su suerte y entonces sentirse solo, desprotegido. Oye, ellos tramaron toda una mentira, ¿quién lo iba a buscar? ¿Cómo fue ese proceso para José? Fue un proceso que el Señor usó para transformar el carácter de José, para moldarlo a lo que él quería. Entonces a veces en muchas ocasiones sentimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué tengo que vivir esto? ¿Pero por qué hago esto?
y de pronto no entendemos muchas cosas, pero el Señor sí sabe que Él está formando y moldando nuestro carácter con cada situación que pasa en nuestras vidas. Y estos capítulos que quedan, que son ya los últimos de Génesis, son muy interesantes. Por favor, yo no veo sus comentarios, mis hermanas, mi amada Emery. Darcy, no sé si sigues siguiéndonos. Por favor, comenten cómo quieren que sigamos llevando los estudios, porque eso es muy importante para mí. Seguimos con las verdades fundamentales. Sigue la próxima. Las estoy preparando reciente para estar fresquecita con el estudio. Y luego, pues bueno, quiero ver cómo quieren seguir la dinámica, si seguimos estudiando libros, si llevo estudios especiales, si hablamos de temas especiales. Eso es importante para mí. Sigan compartiendo para que se sigan uniendo y lleguemos al momento de que pueda transmitir en vivo, porque cargar el video a veces demora hasta 2-3 días. Pero bueno, vamos a darle la gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente, les use y seamos fuertes, valientes, a pesar de lo que pase. Tengamos siempre la confianza puesta de que hay un Dios que tiene el control de todo, que todo va a formar algo dentro de nosotros, que sea para el bien y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amado Rey, exaltado y glorificado es tu nombre, Señor. Gloria, honra y alabanzas a ti. Padre, te damos gracias por este estudio, gracias por este aprendizaje, gracias por las personas que pueden ver, compartir este video, Señor, si puede alimentar, si puede formar, si puede dejar una enseñanza, que sea tu palabra, Señor, que es la única que transforma vidas. Gracias te doy por ayudarme a iniciar esto y a permanecer, Señor. Mientras que haya una persona que pueda verlo, sé que puede ser edificante, Señor, y viene de tu parte. Pues donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor Jesús. Y es en tu nombre que hacemos este estudio. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Feliz semana, nos vemos la siguiente. Dios le bendiga.